Bienvenidos al versus del Xiaomi Poco X3 Pro versus el Motorola E30. Dos equipos totalmente diferentes, un gama ultra baja, un gama baja versus un gama media premium con procesador de gama alta. La diferencia es bastante abismal, obviamente, en temas de potencia, pero como tema de entretenimiento vamos a ver qué tal se comportan estos dos dispositivos poniéndolo en versus. Y en el encendido perdió el Poco X3 Pro, como están viendo en pantalla, perdió brutalmente, aunque esto se debe a que el Motorola E30 cuenta con una versión Web Edition. Al principio les puse las especificaciones de ambos dispositivos para que tengan una idea, entonces se puede ver la diferencia. Ahora, en el Antutu tenemos un gran problema con el Motorola E30. Si bien pude lograr que terminara, el detalle más grande es que debido a la compatibilidad con su procesador Unisoc, el cual es bastante alto hasta cierto punto, normalmente esto sucede en la mayoría de teléfonos con procesadores Unisoc. Tienen problemas con cierta compatibilidad de gráficos. Al final sí se ejecutó el Antutu, pero se cerró una, dos o tres veces. Lo que sí es bastante interesante es que hubiera terminado antes, porque sí terminó antes, a pesar de que el Poco X3 Pro tomó un tiempo, lo ejecuté como 3 veces luego de que se cerró y aún así terminaron casi iguales. Entonces supongo que hubiera terminado un poco antes que el Poco X3 Pro. Pero aparte de eso, los gráficos que vienen de prueba en el Antutu Benchmark para el Motorola E30 son como una versión light porque no descarga la versión completa, o sea, no se ejecuta con la versión completa. Y esto es debido a la versión de Android del Motorola E30. Aquí podemos ver que va ganando el Poco X3 Pro 3-1. Continuamos con la siguiente, Google Play Juegos, Poco X3 Pro 4, Spotify. Aquí hay un pequeño dilema, pero ya tiene cargado en caché también el Poco X3 Pro las aplicaciones. Vamos con YouTube, perdió lastimosamente el Poco X3 Pro. Continuamos con TikTok. Aquí obviamente va a haber una diferencia bastante grande. Cabe destacar como punto bastante interesante de que estas pruebas de apertura de aplicaciones pueden variar bastante, porque dependiendo del caché del dispositivo puede aperturar un poco más rápido que otras aplicaciones. También hay que sumarle que el Motorola E30 cuenta con una versión Go Edition, por lo cual la apertura de aplicaciones puede ser un poco más rápida que la de Poco X3 Pro, que viene con una capa bastante pesada, MIUI. Entonces eso puede afectar bastante al rendimiento final de la apertura de aplicaciones. Son cosas que quizás en el día a día no vas a notar. La apertura de aplicaciones, el scroll quizás no lo vas a notar mucho, porque el Motorola E30 viene con una versión light de Android. Entonces en este punto afecta bastante el rendimiento, y a pesar de que tenga menos potencia se va a comportar regular con redes sociales. Ahora nos pasamos a una prueba de estrés de thermal throttling, en el cual estresamos ambos procesadores. El Poco X3 Pro con el Snapdragon 860, prácticamente un 855 Plus, sí tiene niveles de estrés hasta cierto punto en rojo, pero se controla bastante bien, o sea, se mantiene bastante al hilo. El rendimiento según la bajada no es tan brutal, caso contrario del Motorola E30, que a pesar de que obviamente tiene menos potencia, ya cuando pones con demasiado estrés a ese Unisoc, sí tiende a bajar mucho el rendimiento, y aquí se puede ver ese problema de optimización con los procesadores Unisoc. O sea, todo iba bien, pero de repente de bajada, y aquí podemos ver los datos finales donde la diferencia obviamente es bastante abismal, pero aún así el Motorola E30 baja bastante el rendimiento cuando lo pones a prueba durante mucho tiempo. En el tema del gaming, como estamos viendo en pantalla, el Free Fire, la mayoría de títulos obviamente van a abrir más rápido en el Poco X3 Pro debido a la potencia que tiene. Aquí sí vamos a notar esa diferencia. Caso contrario en la apertura de aplicaciones, donde se puede variar mucho, aún así el Poco X3 Pro ganó por muy poco, pero no varía mucho. Entonces en el tema del gaming sí varía bastante. Como pueden ver, el Mecha World Champion abrió súper más rápido que en el Motorola 30. El Brock Star ahorita está aperturando y va a abrir mucho más rápido y va a cargar mucho más rápido que en el Motorola E30, aparte que la configuración gráfica obviamente va a ser mucho mejor en la mayoría de títulos de gaming y con mayor cantidad de cuadros por segundo, no solo en la apertura, y aquí se nota bastante esa potencia extra. Lastimosamente, ya cuando había grabado varios clips, se me ocurrió la idea de poner a renderizar un clip en Full HD con un editor de video para probar la potencia y que ustedes puedan ver que la diferencia en este aspecto sí es bastante abismal. No solo se trata de apertura de aplicaciones. El Code Mobile brutalmente aplastado contra el Motorola 30, el Poco X3 Pro lo abrió súper rápido y así sucesivamente. También, como dato interesante, este Motorola E30 con el Unisoc que cuenta, el T700, no es capaz de abrir el ARC.
Y no es que no tenga la potencia suficiente para abrir el ARC o para correrlo, incluso un Helio P22 es capaz de abrirlo. Esto se debe a la mala optimización de los desarrolladores con los procesadores Unisoc. Y de igual manera en la multitarea obviamente tenemos 8 GB de memoria RAM en el Poco X3 Pro y es capaz de tener aperturado más tiempo ciertos títulos de gaming o ciertas aplicaciones que en el Motorola E30, que viene limitado con 2 GB de memoria RAM. Aún así se ha comportado bastante bien en full redes sociales. Y eso ha sido todo, espero que te haya gustado el video y espero que lo hayas disfrutado.